Hola, ¿cómo están mis cielos, mis soles? ¿Cómo están mis bellezas? Gracias por estar pasando por aquí y detenerte en mi video. Gracias por suscribirte a mi canal, por seguir este curso que con tanto esfuerzo lo vengo haciendo y escribiendo para cada uno de ustedes. Gracias por cada like que me dejas, porque eso nos ayuda a crecer en YouTube. Gracias, gracias. Bendito seas en el universo cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar de plantas que curan en su parte número 3. Vamos a comenzar hoy por la planta, por la flor, por la fruta de mango. Vamos a sentarnos un poquito aquí. Acá tengo mis frutitas hermosas. El mango es un árbol originario de países tropicales. Crece en muchos países de América Central, pero es una fruta que va integrando a la variedad de muchos países, aun cuando no se cultive en otros climas. Esta fruta es nutritiva y curativa. Su valor vitamínico se basa principalmente en la vitamina B y C. Su alto valor curativo se ve en casos que cura enfermedades de las encías. Tomen nota, por favor, mis amores, siempre tengan papel y lápiz. Escorbuto, dolor de muelas y dientes, debilidad dental, en general depura la sangre, combate los catarros, es muy eficaz en enfermedades de los bronquios, actúa bien en casos de acidez estomacal, ayuda en casos de estreñimiento, combate las mucosidades de la garganta, evitando que se formen placas bacterianas que provocan infecciones, libera las vías respiratorias, colaborando en la mejor oxigenación de los órganos, combate ronqueras, fiebres, bronquitis y es un auxiliar para hacer fomentos en casos de golpes o torceduras, aliviando la zona afectada. ¿Por qué les digo que tomen nota? Porque les voy a preguntar, por ejemplo, esta sería la primera pregunta del mango. ¿Qué vitaminas tiene el mango? ¿Cuáles son sus principales vitaminas? ¿Qué enfermedades cura? Sería la segunda pregunta. Después les hago la tercera, que sería la última. Se puede preparar un té también con las hojas del árbol de mango, colocando un puñado de hojas en agua y hervir durante unos minutos. Luego se filtra y se deja entibiar. Este té resultante puede utilizarse en forma externa para hacer fomentos en casos de dolores, caídas o golpes. Se empapa un paño con el té y se coloca en la parte afectada durante unos minutos diarios. Asimismo, el té obtenido con las hojas de mango se puede utilizarse para hacer lavados bucales en caso de enfermedades de la boca y dolores de garganta. Se practican gárgaras durante unos minutos y también puede beberse media taza de este té en casos de problemas relacionados con los bronquios. Con el carozo de la fruta de mango se hace también un té con el cual se combaten parásitos internos. En este caso se hace hervir un carozo de la fruta en una taza y media de agua durante 20 minutos y luego se deja entibiar y se toma 3 cucharadas por la mañana antes del desayuno. Y vamos a hablar ahora mismo de
algo que les va a gustar porque es muy, pero muy bella, que sería cuál de las frutas que vamos a hablar que es bella. La manzana, que nos hace recordar alguna película de Disney, ¿no? Entonces, la manzana, cuánta historia y protagonismo ha tenido a través del tiempo, ¿verdad? Su rico aroma, su impecable color y su sabor tan agradable. Fue desde siempre la preferida de los niños y los adultos, que vieron en esta fruta todo el potencial energético del cual fue dotada por la naturaleza. Antiguamente la manzana estaba situada en un lugar honorífico con respecto a muchos otros alimentos y era parte del alimento diario de la gente del campo, que se alimentaba solamente con lo que la tierra les daba. Esa fruta era conservada de maneras muy diferentes y muy diversas para mantener su estado y contenido alimenticio, pues en tiempos en que no existían los freezers ni refrigeradores, las personas de aquellos tiempos no querían privarse de manzanas. Para conservarlas, por ejemplo, se elegía un sitio seco y de ventilación discreta, colocando en el suelo una capa de 10 centímetros de espesor de paja de centeno y sobre esta una capa de manzanas con un espacio libre entre sí. Luego se espolvoreaba con yeso y encima se acomodaba nuevamente otra caja de paja de centeno, a la que se le agregaba otra camada de frutas, espolvoreándose con yeso y nuevamente otra capa de paja de centeno. Así se hacían unas 5 o 6 capas. De esta manera las manzanas eran conservadas por mucho tiempo y se mantenían refrescas y saludables aún. Hoy en día los métodos han cambiado y las cámaras frigoríficas reemplazaron aquellos métodos de probada eficacia en su momento, pero no hay nada más rico que arrancarla de la planta. Eso es sabrosísimas, mucho más sabrosas que las que congelan en las verdulerías, como le dicen acá en Buenos Aires. Pero cabe destacar que las cámaras de frío que se utilizan en la actualidad provocan ciertos cambios en la fruta que no son recuperables. Al igual que ayer sabemos del alto valor nutritivo de las manzanas, aunque su consumo haya sido más apreciado en la antigüedad. Es conveniente saber que la manzana debe ser consumida en su totalidad para aprovechar sus poderes energéticos y vigorizantes. La cáscara y el corazón de la manzana contienen grandes propiedades benéficas para el organismo que hacen de la misma un alimento muy completo. La tabla indicadora de las propiedades de una manzana. Potasio 35,40%. Calcio 26,10%. Magnesio 9,10%. Sodio 26,10%. Ácido fosfórico 14%, ácido sulfúrico 6,9%, silicato 4,32%. El poder curativo de las manzanas es efectivo en problemas de nervios, trastornos del hígado, es antioxidante, ayudando a conservar la juventud, benéfica en las enfermedades del vaso, en reumatismos, en mala digestión, en insomnios, en diarreas, limpia y purifica la sangre, reconstituyente cerebral, ideal para estudiantes y personas que tienen gran actividad mental, restaura la vitalidad y la armonía interior.
Para llevar a cabo una cura con manzanas puede programarse una etapa de 10, 15, 20, 30 o 40 días en los cuales se deberá comer una manzana por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Durante el día se deberá extraer su jugo y beber 7 cucharadas del mismo a distintas horas. Preferentemente extraer su jugo y beberlo en el momento, ya que fermenta en pocos minutos. De esta manera se aprovechará mejor su absorción y remineralización. Cada uno sabe cuándo es el mejor momento de aprovechar, me río yo sola de que no pude pronunciar, las virtudes de la manzana. Consumirla de este modo no hará ningún daño y en poco tiempo se sentirá muchísimo mejor de salud, con más vigor general, el humor y el estado anímico en general mucho más fortalecido. Ahora vamos a pasar a algo que acá no la tengo porque no compré. Melón y sandía. Cucumis melo se llama y Citrillus vulgaris. Conocemos muchas clases de melones y sandías, pero todos tienen un potencial energético, tanto para niños como para adultos. La dulzura y frescura de sus sabores hace que sea disfrutado por todo el mundo. Se pueden preparar muchas bebidas con el jugo de sandía y con los melones se preparan sanos alimentos que acompañados con otros ingredientes hacen una delicia para el paladar. El melón contiene vitamina A, B y C, además de ser rico en minerales. Su sabor produce una sensación de frescura y es bien asimilado, cuidando de no mezclar esta fruta con verduras en las comidas. Su poder curativo se extiende a casos de reumatismo, gota, obesidad, hemorroides, cefaleas, acumulación de ácido úrico, artritis, intoxicaciones, acné, tifus. El jugo de melón es muy bueno para aquellos niños que padecen afecciones pulmonares o necesitan fortalecer su sistema respiratorio. Se puede mezclar con un poquito de azúcar y beber diariamente. Las personas con problemas de estreñimiento y de riñones deben de evitar esta fruta por no ser fácil de digerir para ellos. Es importante que se mastique bien antes de digerir. La sandía es una sana fruta dietética, contiene vitamina A, B y C y otros oligoelementos. La sandía, al igual que el melón, es refrescante en verano y da una sensación de bienestar general por tener alto contenido de sales minerales, calma la sed y aporta a la sangre propiedades depurativas, se neutralizan los humores y ayuda a renovar las capacidades de las glándulas. Es estimulante del apetito. Los niños disfrutan al igual que los mayores. Las moras ahora. Morus nigra o Morus alba se llaman. Existen dos clases de moras, las blancas y las negras, pero ambas son muy curativas y acumuladoras de vitaminas y minerales. Contienen vitaminas A, B y C, calcio, magnesio, hierro, cobre, etc. Un jugo benéfico para los niños que crecen sanos y fuertes. Con la ingesta de esta pequeña fruta, tanto las hojas del árbol de mora como la fruta son buenos agentes curativos en ciertas enfermedades. Enfermedades en las que se puede aplicar hojas y frutos de mora: reumatismo, gota, inflamaciones de la garganta, infecciones bucales, de las cuerdas vocales, afonía, fiebre, diabetes, parasitosis, artritis, diarrea, fiebre tiroidea,
colesterol, para muchas cosas. Para los problemas de garganta puede cortarse en cubos pequeños, algunas moras, mezclar con azúcar y unas gotas de limón, tomar a cucharadas sin masticar. De esta manera ejerce una suave presión y elimina las placas bacterianas. También con el jugo de moras puede hacerse gárgaras en caso de inflamaciones bucales o de garganta. En caso de fiebres tifoidea, puede hacerse hervir el jugo y tomar frío cada hora media taza. Con las hojas del árbol se prepara un té a razón de 30 gramos de hojas por litro de agua, el cual será beneficioso para aquellas personas que sufren de diabetes. Se tomarán 3 tazas por día con la corteza de árbol y raíces blandas. También se prepara un té que expulsa la tenia y las lombrices. Las naranjas ahora. Las frutas son también arcanos de la naturaleza. En su interior encierra un mapa, un libro, la sabiduría del mundo. Ellas tienen en su poder la transmisión de la vida en un aspecto viviente del planeta. Ellas son nuestras aliadas y son parte de nuestra, pues formamos un eslabón en las que ayuda a propagarse para bien de todos los seres vivos. La naranja es una fruta que pertenece a la familia de los cítricos y el nombre con que la ciencia botánica la bautizó es Citrus aurantium. Posee propiedades curativas que no todos conocen, salvo por su ganada popularidad en ser portadora de gran vitamina C. Aunque esa no es su sola cualidad, en su jugo posee virtudes similares a otros cítricos, pero a su vez contiene elementos que los otros no tienen. Por eso la naranja ocupa un lugar específico dentro de los tratamientos de afecciones particulares. Nunca deberíamos dejar de comer naranjas en el tiempo en el que se da esta fruta, pues el aporte vitamínico y mineral que nos otorga nos protegerá de enfermedades o estaremos más fuertes para enfrentarlas. De sabor rico me encanta la naranja, el jugo de naranja. Agradable, fuerte, sano. La naranja puede ayudarnos en tratamientos como por ejemplo. Y esta sería la tercera pregunta. Enfermedades de la boca, reumatismo, gota, palidez, insomnio, difteria, estreñimiento, tuberculosis, catarros, palpitaciones del corazón, piedras o cálculos biliares, jaquecas, tifus, fiebres, acné, mala digestión, inapetencia, intoxicaciones, debilidad física, epilepsia, hemorroides, hipos recurrentes, inflamaciones intestinales, flatulencias, enfermedades de la próstata, pancreatitis, dolores estomacales, enfermedades de la vejiga, trastornos urinarios, problemas de ovario, matriz, cicatrizaciones y obesidad. Esa es la tercera pregunta que me tienen que responder para qué tratamiento se puede utilizar. Las naranjas no solo son ricas en vitaminas, sino también poseen sales minerales tan benéficas para nuestro equilibrio físico y emocional, como hierro, potasio, magnesio, fósforo, calcio, etc. Tomar su jugo en estado normal, es decir, cuando no exista alguna enfermedad en el cuerpo, es aconsejable y muy recomendable para quien quiera conservar su buen estado y vitalidad. Pero sucede que a veces que cuando ya existe una enfermedad, la cantidad de naranjas a tomar debe de ser mayor para que surta un efecto.
ya que tomar solo de vez en cuando no hará demasiado. Debe tomarse en cantidades grandes por espacio de 10 días para tener éxito. La forma más sencilla y agradable de tomar jugo es mediante una extracción, sea manual o con exprimidores, agregando un poco de azúcar o miel si se desea. Si le resulta dulce de por sí su jugo, no le agregue nada, pues siempre es mejor tomarlo en estado natural. Cuando las exprima, no las guarde en el refrigerador, pues sus vitaminas y minerales se habrán perdido por una acción natural. Es importante que si hace esta cura de naranjas, ingiera comidas variadas y naturales, pocas frituras, ejercite su cuerpo caminando durante el día lo más que pueda. No mezcle nunca verduras junto con frutas en una misma comida. Eso hará que su digestión sea mala y no se aprovecharán las cualidades alimenticias, excepto el limón que sí puede tomarse durante las comidas. Los demás jugos es preferible tomarlos después. A continuación, una tabla indicadora que cómo se debe hacer una cura de naranjas durante 10 días en diferentes casos. Las enfermedades leves, de problemas serios y de problemas más serios. Entonces, el día 1 para las enfermedades leves, 6. El día 2, 10 naranjas. El día 3, 15. El día 4, 20 naranjas. El día 5, 25. El día 6, 25. El día 7, 20. El día 8, 15 naranjas. El día 9, 10 naranjas. El día 10, 5 naranjas. En total sería 150. En problemas serios, el día 1, 7 naranjas, el día 2, 14, el día 3, 21, el día 4, 28, el día 5, 35, el día 6, 35, el día 7, 28, el día 8, 21, el día 9, 14, el día 10, 7, un total de 210 naranjas. Ahora cuando las enfermedades son graves, el día 1, 9, el día 2, 18, el día 3, 27, el día 4, 36, el día 5, 45, el día 6, 45, el día 7, 36, el día 8, 27, el día 9, 18, el día 10, 9. Sería en total de 270 naranjas. Entonces, trate de beber un jugo de las naranjas según el día por el que vaya con el régimen a toda hora. No es necesario que tome el jugo de 25 naranjas de una sola vez. Cuando esté en el día 5 y 6, esos días vaya contando las naranjas que ingiere durante el día, para que cuando finalice la jornada haya ingerido la capacidad requerida según la tabla. De igual forma, hágalo con los otros días. También es recomendable beber el jugo con un sorbete, pajita de plástico o cañita para no perjudicar el esmalte dental, o en una cura de 10 días. No es abrasivo totalmente. Es conveniente además en esos días tomar baños calientes de inmersión y usar una esponja o cepillo suave y energético para friccionar la piel. De esa manera ayudará a eliminar mejor los residuos que se depositan en la piel debido al efecto del jugo de naranja que estará actuando depurativamente. La naranja combate sustancias nocivas o pesadas del flujo sanguíneo y aporta vitalidad a las células para que cumplan mejor con sus funciones. Estas curas no dañan el físico, salvo que usted tenga algún inconveniente con la ingesta de cítricos, caso que debe consultar con su médico. No habrá ningún problema. Al transcurrir los días, usted notará que goza de una vitalidad mayor, su carácter habrá cambiado,
Estando de mejor humor, su físico se habrá depurado y logrará vivificar sus funciones. Si tiene niños, trate de crearles la sana costumbre de comer frutas. No es necesario hacer este régimen para los más chiquitos, pero ingerir naranjas asiduamente no les causará daño. Por el contrario, estarán mejor preparados en su sistema defensivo corporal para enfrentar situaciones. No desestime el poder curativo de las naranjas. Beba su jugo e incorpórelo a su dieta y haga una sana amistad con las frutas que son portadoras, mis amores, de vida, y maravíllese con sus resultados. Bueno, hemos terminado con la clase número 3 de frutas que curan. Después veremos más amplificado como todos los temas que les voy dando. Bueno, mis amorcitos, los dejo con una bendición del Arcángel Miguel para que los proteja de todo mal. Los amo mucho, mucho, mucho. Son la luz de mi existencia. Muchas gracias por estar aquí.